Entonces, vamos a ver lo que es vectores por métodos analíticos, ¿ya? Métodos analíticos. ¿Listo? Espera un ratito, ahorita voy a copiar el ejercicio. Antes de hacer métodos analíticos, ¿ya? Antes de hacer métodos analíticos, tenemos que conocer un poco de trigonometría, ¿ya? O sea, tenemos que conocer los componentes de un triángulo y las funciones trigonométricas, ¿ya? Un ratito, mis marcadorcitos. Ya. Ahora sí. Esto lo traemos aquí. Listo. Ya, ahora sí, muchachos. Van a disculpar el retraso. Estaba listando la camarita. Ya. A ver, vuelvo a repetir. Lo que les estaba diciendo es que tenemos que, antes de hacer vectores, ¿ya? Tenemos que conocer algo de trigonometría, ¿ya? Entonces vamos a ver vectores, métodos analíticos, ¿ya? Métodos analíticos. Antes de hacer esto de vectores, tenemos que conocer nosotros algo de trigonometría. ¿Qué quiere decir esto? Conocer los componentes de un triángulo y las funciones trigonométricas, las más conocidas, ¿no ve? Las principales, seno, coseno y tangente. Nosotros conocemos, ¿ya? El triángulo rectángulo, ¿no ve? Es este, ¿ya? Voy a graficar aquí mi triangulito y necesito saber esos conceptos básicos antes de entrar a vectores, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los componentes de un triángulo? Aquí vamos a decir que hay un ángulo. Listo. ¿Cuáles son los componentes? A ver, para un triángulo hay lo que es el cateto adyacente, el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo de inclinación. ¿No ve? El ángulo de inclinación. En este caso, para este triángulo, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? ¿Cuál va a ser la hipotenusa? ¿Y cuál va a ser el cateto adyacente? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál es esos componentes que les estoy mencionando? ¿Cuál creen que es? A ver, partiremos de lo facilito. Cuando yo tengo el ángulo, se supone que el que se está oponiendo es el cateto opuesto. El opuesto al ángulo va a ser el cateto opuesto, ¿ya? Este es el cateto opuesto. Ahora, para un triángulo cualquiera, el vector, voy a hablar con vectores, el vector, ¿ya? Más largo siempre va a ser la hipotenusa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál de esos tres es el más largo? ¿Ya? Este no es tan largo, este es cortito y este es el más largo. No importa la forma del triángulo, ¿ya? No importa, puede ser así, puede ser, no sé, de distintas formas, ¿ya? El más largo siempre va a ser la hipotenusa, ¿ya? Eso que quede claro. Entonces, para ese triángulo, la hipotenusa va a ser esto, ¿ya? Esto va a ser la hipotenusa. Por lo tanto, donde descansa el ángulo es el cateto adyacente, ¿ya? Esos son los componentes de un triángulo. ¿Para qué me sirve eso saber?
Porque nosotros cuando hacemos vectores, ya, cuando hacemos vectores, en este caso en el método analítico, tengo que descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Qué significa descomponer en sus componentes rectangulares? Significa que yo tengo que descomponer, en este caso, si tengo, por ejemplo, este es mi plano cartesiano o mi eje de coordenadas, ya, esto es X, esto es X negativo, esto es en dos planos, por si acaso, hay en tres dimensiones, ¿no ve? En esto, ¿ya? Tengo que descomponer los vectores. ¿Por qué tengo que descomponer? Porque normalmente para hacer la suma de vectores o encontrar la resultante de un vector, tengo que descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Y esto es lo que se aplica pues en estática y en dinámica. Y también en electricidad, electrostática y en electrodinámica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos vectores pues no se encuentran ni en el eje X ni en el eje Y. Para eso se descompone. Hay que volverlo a este vector en el eje X y en el eje Y. Tengo que convertirlos yo, este vector, en esos dos componentes. ¿Y cómo se hace eso? Pues aplicando trigonometría. ¿Ya? Aplicando trigonometría. Puedo hacer el triángulo a este lado con este eje, o perdón, sí, con este eje, o con este otro. Eso ya va a depender de la pregunta y de los datos que yo tenga de este vector. Puede ser que mi ángulo esté aquí, o también puede ser que esté aquí, ¿ya? Puedo hacer una deducción. A la final, igual me va a dar el resultado, ¿ya? Igual me va a dar el resultado. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer algo de triángulos o de trigonometría. Y las funciones, ¿cuáles son las funciones? Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Porque esta función me va a ayudar a encontrar esos componentes que yo necesito. ¿Lo ve? Que yo necesito, tanto en el eje X como en el eje Y. Y la función coseno que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Y también esta tangente. ¿Hay otras funciones? Sí, hay otras funciones. ¿Ya? Hay otras funciones. Esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿No ve? Hay secante, cosecante, cotangente, etcétera. ¿No ve? Pero nosotros no trabajamos con eso. Eso es ya para matemáticas. ¿No ve? Esas son las funciones que yo necesito. ¿Listo? Esas son las funciones que yo necesito. Ahora, seguiremos. ¿Con cuáles voy a trabajar? Voy a trabajar con estas dos. Principales con estas dos. No voy a meter mucho con esto porque se puede trabajar, sí, pero principalmente voy a trabajar con estas dos funciones. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros necesitamos saber lo que es trigonometría. ¿Ya? Eso. Eso es lo que quería que recuerden. Y si no, entonces ya van a ir aprendiendo. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué más necesitamos saber para hallar la resultante de un vector? ¿Ya? Hay unos pasitos que nosotros tenemos que saber. Esto de métodos analíticos, por si acaso, me sirve para dos o más vectores. ¿Ya? Para dos o más vectores. En el caso de los métodos gráficos, por ejemplo, el método del triángulo es solamente para dos vectores. ¿Ya? Solo para dos vectores. En el caso del método del triángulo, también es para solo dos vectores. ¿Ya? Solo para dos vectores. Luego, el método del polígono, ese ya es para dos o más vectores, pero son métodos gráficos, ¿ya? Son métodos gráficos. Ahora, en el caso de este método analítico por componentes rectangulares, es para dos o más vectores, ¿ya? Y estos vectores pueden estar en cualquier cuadrante del plano cartesiano, ¿ya? Puede estar en cualquier cuadrante. Y eso es lo que se aplica en estática y en dinámica, porque eso al final solamente son vectores nada más, ¿ya? Solamente son vectores. Entonces haremos un ejemplo, ¿ya?
A ver, primero les digo los pasos. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? El primer paso que tenemos que seguir, ya una vez que tengamos el problema, es descomponer los vectores en sus componentes rectangulares, ¿ya? Primer paso. Vamos a hacer paso por paso. El segundo paso es hallar la resultante del eje X y del eje Y por vectores colineales, ¿ya? Por vectores colineales. El número 3 es hallar el módulo de la resultante aplicando el teorema de Pitágoras, y eso me olvidó escribirles. El teorema de Pitágoras para matemáticas nos dice que es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Lo ven? Esto es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Este es el teorema de Pitágoras. Nosotros en física también aplicamos este teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Para nosotros es la resultante al cuadrado es igual a la suma de los ejes al cuadrado. En este caso es x y y al cuadrado. ¿Ya? Y al cuadrado. De aquí, nosotros no podemos trabajar con cuadrado, ¿no ve? Multiplicamos con raíz a ambos miembros. ¿Y qué tenemos? Esto se simplifica y al final yo ya tengo la resultante que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los ejes de coordenadas, ¿no ve? Listo. Y esto para mí es mi teorema de Pitágoras, ¿no ve? En física, ¿ya? ¿Cómo voy a hallar esto? Voy a hallar las resultantes cuando hagamos el ejemplo, ¿no ve? Que es en el paso 2, hallar las resultantes del eje X y Y. Este es el paso número 3. El paso número 4, la dirección, hallar la dirección de la resultante con la función tangente. Y eso es de la siguiente manera. Tangente del ángulo, ¿ya? Es igual a la resultante del eje Y sobre la resultante del eje X. En algunos textos lo van a poner con sumatorias del eje Y sobre sumatorias del eje X. Ya no difiere mucho. Con esto, con esta formulita yo puedo encontrar la dirección del vector. ¿Qué quiere decir eso? De todos los vectores que me van a dar, ya, que ahorita vamos a hacer, de todos los vectores que me van a dar, aplico esta formulita y voy a saber dónde se encuentra ese vector resultante. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Listo? Ahora sí, entonces sabiendo todo eso, nosotros podemos resolver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces, haremos un ejercicio. Si tienen sus calculadoras, por favor, voy a necesitar sus calculadoras que estén en sus manos para que nosotros podamos trabajar, porque vamos a trabajar las funciones trigonométricas, ¿no ve? ¿Listo? Con sus calculadoritas. Ya. A ver, trabajaremos. Trabajaremos. Espérenme un ratito, esto voy a arreglar ya. Ya. Ahora sí. Medio. Ya, ahora sí. Haremos el ejemplo. A ver, aquí ya tengo ya un ejemplito. Lo voy a copiar tal como está, ¿ya? A ver, primero voy a dibujar mi plano.
plano cartesiano. A ver. Mi plano cartesiano. X y Y. Listo. Este va a ser Y positivo, este va a ser Y negativo, X positivo y X negativo. Ahora, graficaremos los vectores. Vamos a buscar marcadores de colores para que se note la diferencia. Primero tengo el vector A que tiene 70 grados. Vamos a graficar. Más o menos por aquí. Este va a ser mi vector A, que dice que tiene un ángulo de 70 grados con referencia al eje X. Luego tengo el vector B, que se encuentra en este cuadrante. Aquí. Y tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Con referencia al eje X negativo. ¿Ya? Luego tengo el vector C. Vamos a hacer con qué color. El vector C, que se encuentra en el eje X. El vector C, que se encuentra en el eje X. Este es el vector C. Esto no le hemos puesto nombre. El vector B. Listo. Luego tenemos el vector D, que tiene un ángulo de 60. Vector D, más o menos por aquí. El vector D. Y este tiene un ángulo de 60 con referencia al eje Y negativo. Y por último tenemos el vector E. Esto lo haremos con un rojito. Necesito todos los colores de los marcadores para trabajar. A ver. Aquí voy a tener el vector E. Ahí está. Listo. Ese es el vector E. Ya. Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 vectores. ¿Ya? 5 vectores. Esos 5 vectores, la pregunta me dice, vamos a anotar la pregunta, dice hallar la resultante y la dirección del vector. ¿Mm? Hallar la resultante y la dirección del vector. Ya me está diciendo dónde está ese vector. Tengo que saber dónde se encuentra. Listo. Ahora tengo unos datos adicionales que me están dando los valores de los vectores. Me dice que A vale 30 newtons. Anotamos eso. Vector A vale 30 newtons. Vector B es igual a 50 newtons. Vector C es igual a 25 newtons. Luego tengo el vector D que vale 60 newtons. 60 newtons. Y por último el vector E que vale 40. Ahí está. 40. Listo. Ahí están los valores de los vectores que me está dando el problemita. ¿Ya? Ahí están los valores. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Ya hemos dicho, ¿no ve? El primer paso es descomponer los vectores por sus componentes rectangulares.
descomponer los vectores por sus componentes rectangulares. ¿Listo? Ahí está. ¿Por qué no tengo audio? Ya. Vamos a solucionar. Listo. Ahora sí, el primer paso entonces descomponer. ¿Cómo vamos a descomponer? ¿Y quiénes se van a descomponer? Tengo que descomponer los vectores que no se encuentren en los ejes X y Y. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son esos vectores que yo tengo que descomponer? Fíjense, tengo el vector A. El vector A no está ni en el eje X ni en el eje Y. Se encuentra en el cuadrante del eje X positivo y del eje Y positivo. Yo no puedo sumar este vector. ¿Por qué? Porque no es parte del eje Y ni del eje X. ¿Cuáles se pueden sumar? Solo se pueden sumar aquellos vectores que se encuentren en una misma línea de acción. Eso dice la teoría para vectores colineales, ¿no ve? Hay vectores que se encuentran en una misma línea de acción y yo puedo sumar estos vectores, ¿no ve? Puedo sumar porque están en una misma línea de acción, ¿ya? En este caso, estos están en una misma línea que están en el eje X. Y estos también se pueden sumar porque están en el eje Y. Se puede hacer una suma, ¿no ve? Si hacemos gráfica de esto, digamos que esto vale 3 y esto vale 2, pues la resultante pues va a ser 1, ¿no ve? Va a ser 1 con dirección hacia el eje Y positivo. ¿Lo ve? Eso dice la teoría para vectores colineales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso dice la teoría en su primer paso que tengo que descomponer este vector en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo se hace eso? Pues aplicando trigonometría. ¿Ya? Aplicando trigonometría. Entonces vamos a graficar el primer vector, ¿ya? Graficamos el primer vector. Voy a traer ese vector que está ahí y me lo voy a traer aquí abajito. Entonces digo, para vector A, ¿ya? Para el vector A. ¿Listo? Para el vector A. Me lo traigo a ese vector tal como está. ¿Por qué? Porque va a formarse un triángulo. ¿Ya? Ahí está. Voy a traérmelo aquí. Y está más o menos así, ¿no ve? Este es el vector A. Y puedo formar el triángulo con cualquiera de estos dos. ¿Qué quiere decir? Puedo formar el triángulo. Obviamente aquí ya me está dando pues el ángulo, ¿no ve? Que es 70 grados. ¿Puedo trabajar con este otro lado? Sí, el resultado igual va a dar lo mismo. Si aquí es 70, ¿cuánto será este otro lado? ¿Quién me dice cuánto es? ¿Cuánto hay de cuadrante a cuadrante? Del eje X al eje Y, ¿cuánto hay? Hay 90 grados, ¿no ve? 90 grados, ¿listo? Como hay 90 grados, pues aquí me está diciendo, obviamente, pues, si aquí hay 70, pues aquí va a haber 20. ¿Puedo trabajar este triángulo? Sí, puedo trabajar, no hay ningún problema. Pero como ya me está dando el dato de este ángulo, entonces trabajo pues con ese ángulo. Por lo tanto, aquí se va a formar un triángulo, ¿ya? Con el eje X. Aquí hay 70 grados. ¿Listo? Ahí está. Ya tengo yo mi triángulo. Este vector voy a descomponer en el eje X y en el eje Y. Voy a bautizarles, ¿ya? A este voy a llamar, a este vector que está aquí, voy a llamar AX. ¿Por qué? Porque está en el eje X. Y a este otro vector le voy a llamar a Y porque está en el eje Y. ¿Listo? Ahora, para este triángulo, ¿cuál es mi cateto opuesto? ¿Cuál es mi hipotenusa? ¿Y cuál es mi cateto adyacente? ¿Cuál será? A ver, los escucho. ¿Cuál es mi cateto opuesto? ¿Cuál es mi adyacente? ¿Y cuál es mi hipotenusa?
A ver, digan muchachos. ¿Cuál será? ¿Quién sabe cuál es el...? Ay, perdón, muchachos. Hay personas que están queriendo ingresar. No me he fijado. Ya, ¿cuál será? Para ese vector o ese triángulo que he hecho, ¿cuál será mi cateto opuesto? A ver, los escucho. ¿Mm? ¿Cuál será? A ver, a ver. Vamos a enfocar biencito, no se ve. Pero aquí yo estoy viendo. Está desenfocado. A ver, ahí está. Ahora. Está, lo hemos acercado. ¿Se ve? Vamos a hacer más grandecito, ¿ya? A ver. Volveremos a graficarlo. Voy a hacer un poquito más grande. A ver. Este está muy pequeño, dice. Haremos más grandecito. Haremos todo esto, lo vamos a ocupar. Ahora sí. Va a estar más grande. Este hemos dicho que es el vector A. ¿Ve? El vector A. ¿Ya? Ahí está. El vector A. Listo. El vector A. ¿Listo? Ahora, para eso tengo que hacer yo un triángulo. Se va a formar un triángulo. ¿Se lo ve? Listo. Y aquí tiene 70 grados. Vuelvo a repetir. Para este triángulo, hemos bautizado, ¿no ve? A esto le vamos a llamar a X porque está en el eje X. Y a esto le vamos a llamar a Y porque está en el eje Y. ¿Ve? Listo. Ahora, para este vector, o para este triángulo, perdón, ¿cuál es cateto adyacente? ¿Cuál es cateto opuesto? ¿Y cuál es la hipotenusa? A ver si se ve, ¿no ve? Sí, a ver si se ve. ¿Cuál será? Vuelvo a repetir lo que he dicho hace rato. El vector más largo va a ser la hipotenusa. ¿Ya? El más largo siempre va a ser la hipotenusa. Y donde descansa el ángulo es el cateto adyacente. Y el que se opone al ángulo es el cateto opuesto. Entonces, siendo así, esto donde está descansando el ángulo va a ser el cateto opuesto, perdón, adyacente. Y este va a ser el cateto opuesto porque se está oponiendo al ángulo. Por lo tanto, el vector A va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, yo necesito hallar este componente X. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? Ahora sí, vámonos entrando ya a las funciones. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? ¿Cuál creen que voy a utilizar? Tengo que utilizar la función, si es cateto adyacente, la función coseno. ¿Por qué coseno? Voy a anotar aquí. Hemos dicho que primero el seno, ¿no ve? Sen del ángulo va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo
es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué necesito? Cateto adyacente. Por lo tanto, voy a utilizar la función coseno. Entonces, trabajamos con la función coseno. Voy a decir, ¿ya? Y les voy a enseñar un pequeño truquito para que se haga directo y no estén haciendo largo el ejercicio. Primero, voy a decir coseno del ángulo va a ser igual, hagamos un poquito más grande. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Es AX. Por lo tanto, aquí va a ser AX sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? El vector A. ¿Cuál es mi incógnita para mí de esta formulita o de esta función? Mi incógnita es esto, ¿no ve? Por lo tanto, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y voy a tener que el componente AX va a ser igual al vector A por el coseno del ángulo. ¿Listo? Y con esto yo ya tengo mi primer componente del vector A en el eje X. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya he encontrado este vector. ¿Puedo reemplazar datos? Sí, puedo hacer porque tengo el valor de A, tengo el ángulo que es 70 y puedo reemplazar, ¿no ve? Pero eso lo vamos a hacer al final cuando hagamos la suma de componentes rectangulares. ¿Listo? Ya tengo a X. La otra, ya he descompuesto esto. Ahora quiero encontrar este otro vector. ¿Qué función voy a utilizar? Está opuesto. Por lo tanto, la función seno. Entonces voy a decir seno del ángulo, lo haremos otro color para que se note cuando hagamos las sumas. Seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es a Y. A Y sobre la hipotenusa, que es el vector A. ¿Ve? Listo. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la incógnita? AY. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y voy a tener que AY es igual al vector A por el seno del ángulo. Y con eso ya he encontrado los dos componentes de este vector en X y en Y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Los escucho. Lo mismo tengo que hacer para todos los vectores que no son parte del eje X y del eje Y. ¿Ya? ¿Quiénes son esos? Uno que es A, que ya hemos encontrado, otro que es B y el otro que es D. El vector C no es necesario descomponer porque ya es parte del eje X. El vector E tampoco porque también es parte del eje Y. ¿Listo? Entonces solo se descomponen los que no son parte del eje X y Y. En este caso A, B y D. Ya hemos descompuesto A. Ahora, seguiremos para el vector B. Entonces, descomponemos el vector B. Entonces digo para el vector B. ¿Listo? Para el vector B. Para este vector B, que está aquí, lo hacemos la gráfica también, nos los vamos a traer aquí, vamos a graficar tal como está. Está aquí. ¿Ve? Y tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con referencia al eje X, ¿no ve? Ahí está. Y se va a formar un triángulo. Y esto tiene 30 grados. Vuelvo a repetir. ¿Puedo trabajar con este ángulo? Sí. Pero también puedo trabajar con este otro lado, ¿no ve? Se puede hacer eso. Ya se puede, porque puedo calcular este otro ángulo, ¿no ve? Si aquí es 30 y hemos dicho que de cuadrante a cuadrante o de eje a eje es 90 grados, si aquí es 30, por lo tanto aquí va a ser 60. ¿No ve? Entonces, ¿se puede trabajar con ese otro lado? Sí, se puede hacer.
Al final va a dar el mismo resultado. Listo. Ya tenemos mi triángulo. Vuelvo a identificar cuál es opuesto, cuál es adyacente. Vuelvo a repetir. Donde descansa el ángulo va a ser el adyacente. Donde se opone el ángulo va a ser el opuesto y el vector más largo es o va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Por lo tanto, esto donde está descansando va a ser el cateto adyacente. Lo voy a bautizar porque está en el eje X, va a ser el vector BX. Y este que está oponiéndose, que está en el eje Y, va a ser el vector BY. Mi cateto opuesto. Primero voy a hallar la adyacente. Ahora sí, antes de hallar la adyacente, ¿qué función tengo que utilizar? La función coseno. ¿Listo? La función coseno. Entonces utilizamos la función coseno y voy a decir coseno del ángulo va a ser igual al vector bx. ¿Por qué? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, aquí va a ser bx sobre vector b. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es el vector bx. ¿Listo? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y voy a tener bx va a ser igual al vector b por el coseno del ángulo. Listo, ya he encontrado mi otro componente en x del vector b. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ahí les enseño un pequeño tip, ¿ya? Para no estar haciendo el análisis uno por uno y lo hacemos de forma directa. ¿Ya? ¿Cuál es ese tip? ¿O cuál es ese guacho? Fíjense, ya he encontrado el primer componente que es en x del vector b. ¿Qué función he utilizado? La función coseno. Si ya he utilizado la función coseno, automáticamente para el otro componente simplemente se va a utilizar la otra función. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser lo mismo para todos, solamente que va a cambiar la función, nada más. Y eso voy a hacer, ¿listo? Eso voy a hacer, solamente voy a cambiar la función. Si aquí era bx, aquí ya va a ser by, el vector b cambia la función y el ángulo es el mismo. Y automáticamente ya tengo descompuesto los dos vectores. ¿Listo? Así de sencillo. No necesito volver a hacer. Necesito qué función voy a utilizar. No. Si ya he utilizado una función, automáticamente utilizo la otra función. Todo lo mismo, solamente el vector obviamente que tenemos que descomponer, que en este caso si ya hemos hecho x, corresponde a y. ¿Listo? Lo mismo. Ahora sí, ya hemos descompuesto. ¿Qué vector más nos falta descomponer? El vector d. Pues vámonos con el vector d. Aquí abajito vemos. Para vector d. Ya vamos a terminar. Para vector d. Graficamos el vector d. ¿Dónde está? Está aquí abajito. Haremos tal como está para no confundirnos. Ahí está. Lo extraemos al vector. Está más o menos aquí. 60 grados, dice. Listo. Este es mi vector D. Voy a hacer mi triángulo con relación al eje Y. Ahí está. Y se va a formar mi triángulo. ¿Qué ángulo tiene aquí? 60 grados. Listo. Si este es mi vector D, voy a empezar a bautizar. Voy a decir, si este es D, para este ángulo, ¿cuál va a ser el opuesto? Ya hemos dicho. El que se opone va a ser el opuesto. ¿Y este vector en qué eje se encuentra? En el eje X. Por lo tanto, este lo voy a bautizar vector de X y este va a ser el vector de Y. ¿Listo? ¿Cuál voy a encontrar primero? Dx. Entonces haremos dx. Dx. Vamos a hacer con otro color. Dx.
dx es cateto opuesto. ¿Qué función es cateto opuesto? Seno. Voy a hacer directo, ya no voy a hacer los pasos. Directo, seno del ángulo despejado va a ser igual al vector de x. Esto va a ser igual al vector de sen del ángulo. Directo. Ya no voy a hacer este paso. Está pasando a dividir, pasa a multiplicar, no. ¿Cuál es la incógnita? De x. Y automáticamente pues ya me evito hacer este paso, ¿no ve? Y cateto opuesto, función seno. Ahora, si ya he utilizado la función seno, automáticamente utilizo la función coseno para el otro componente que es y, de y en este caso, ¿no? Va a ser igual al vector de coseno del ángulo. Listo. Ya he encontrado los dos componentes que me faltaba para el último vector. ¿Ve? Listo. Descompuesto, descompuesto, descompuesto. Ya he terminado el paso número 1. ¿Qué dice el paso número 2? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos, a los que están en clases? ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿no ve? Ya, de todas formas, vamos a tratar de hacer una retroalimentación de esta parte, ¿ya? ¿Por qué es importante vectores? A ver, por ejemplo, los que me han pedido estática, dinámica, electricidad, vectores, esto es la clave. Para hacer estática, para hacer dinámica, vectores. Porque nosotros cuando hacemos estáticas, hablamos de objetos que están colgando, que están apoyados en algo y tienen pues una fuerza. Eso quiere decir que hay una dirección, un sentido, en este caso el peso, y eso no son más que vectores. Al final, para hallar las resultantes de esos vectores, pues, se aplica este método, ¿ya? El método analítico. Suma o hallar las resultantes de varios vectores. ¿Listo? Solamente es esto. Listo, seguiremos entonces. Este es el paso número 1. Ya hemos descompuesto, ¿no ve? Este es el paso número 1. El paso número 2. ¿Qué dice el paso número 2? Sumar los componentes. En este caso, todos los x y todos los y. ¿Cuáles son los x y cuáles son los y? Todos los que hemos encontrado. ¿No veíamos? Por eso hemos bautizado. Hemos dicho ax, bx, dx, el vector c. ¿Quiénes más estarán en el eje x? Todos esos vamos a sumar. Sumaremos. Entonces decimos resultantes del vector x. Aquí va a ser igual. Primero, antes de hacer la suma, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber que los componentes que he encontrado, ¿dónde se encuentran? ¿En qué cuadrantes? O en qué ejes, perdón. Si están en el eje x positivo, si están en el eje x negativo, si están en el eje y positivo o en el eje y negativo. Tengo que saber para que nosotros hagamos la suma, ¿ya? Así voy a poder encontrar la resultante sin ningún problema, ¿ya? Entonces, de este vector, aquí está, ¿no ven? Voy a sumar a x. Este ax, ¿dónde se encuentra? Aquí, ¿no ve? Está aquí ese vector. Por lo tanto, es positivo. Entonces, anoto, ¿dónde está x? Aquí está x. Ax vale a coseno del ángulo. Positivo, por si acaso. Positivo. Ya, positivo. Seguimos. ¿Cuál es el siguiente vector? B. Este vector B, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está ese vector Bx. ¿Dónde se encuentra? En el eje X negativo.
Por lo tanto, este vector es negativo. ¿Listo? Menos. ¿Cuánto vale bx? Vale b coseno de el ángulo. ¿Listo? ¿Cuál es el otro? C. Ah, fíjense aquí C. ¿Por qué no hemos descompuesto? Porque ya está en el eje X. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Directamente. Aquí está C. Tiene su valor, ¿no ve? Vale 25. Pero después vamos a anotar. Pero C es positivo porque se encuentra en el eje X positivo. Entonces digo más C. Seguimos. D. ¿Dónde está D? Ah, aquí está D. El último que hemos salido. Este vector, ¿dónde se encuentra? Está aquí. Por lo tanto, está en el eje X positivo. Por lo tanto, va a ser más esto de X, que vale de sen de tita. O del ángulo, perdón. Listo. Esos son todos los vectores. ¿Qué más me falta ahí? E. ¿Por qué no le incluyo a E? Porque E está en el eje Y estamos sumando todas las X. No me interesa el vector E. Descartado para la sumatoria. Reemplazamos valores. Y voy a tener aquí, ahora sí, reemplazamos los datos. ¿A cuánto vale? A vale 30. 30, no voy a trabajar con unidades. Ya al final vamos a anotar las unidades. 30 coseno, ¿cuánto es su ángulo de A? 70. 30 coseno de 70. Si están con las calculadoras, por favor, vayan sumándolo a medida que yo voy anotando. B, ¿cuánto vale? B vale 50. 50 coseno de, ¿cuánto es su ángulo de B? B vale 30, el ángulo 30. Seguimos, más C, ¿cuánto valía C? C vale 25. Más 25, más D. ¿Cuánto valía D? D vale 60. Su ángulo, ¿cuánto es de D? También es 60. O sea, sen, bueno, 60, sen de 60. Ahí está. Listo. Sumamos. ¿Cuánto me da este resultado? Ahí está. ¿Cuánto me va a dar? Si están con calculadores, por favor, trabajaremos. A ver, trabajamos. Sumamos. A ver, es 30 coseno de 70 más, pero menos 50 coseno de 30. Cierro. Más 25 más 60 sin de 60. Ahí está. Me sale 43,92, ¿ya? Podemos redondear, pero trabajaremos con esas dos decimales. Aquí me sale 43,92, ¿ya? Las unidades, ya, las anotaremos. Es en newtons, ¿no ve? Ya hemos encontrado la resultante en X. Ahora encontraremos la resultante en Y. Lo haremos con otro colorcito. Entonces decimos resultantes del eje Y. Ahí está. Para Y, igual, agarramos todos los componentes en Y. Primero de AY. ¿Dónde está Y? Aquí está. AY. Este AY, ¿dónde se encuentra? Está aquí, ¿no? Ahí. Por lo tanto, está en el eje Y positivo. Por lo tanto, va a ser positivo. No hay donde perderse ahí. Ascende, perdón, sí, ascende el ángulo. Seguimos más. ¿Dónde está el vector B? El vector B, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Igual, está aquí, está en el eje Y positivo. Por lo tanto, aquí va a ser más B, Y, que es igual al vector B, sen del ángulo. Seguimos. C, el vector C no me interesa porque está en el eje X, por lo tanto descartado. Del vector D, sí, aquí está aquí, por lo tanto está en el eje
y negativo. Eso quiere decir que va a ser menos. ¿Cuánto vale de y? Aquí está. Vale de sen del ángulo. Y por último, el vector e, que también se encuentra en el eje y negativo. Por lo tanto, también va a ser menos el vector e. Listo. Ya están todos mis vectores del eje y. Reemplazamos valores y hacemos la suma igual que en el eje x. ¿Cuánto vale a? Ya hemos dicho, aquí está, ¿no? 30. En este caso es sen del ángulo, que es 70, más, vayan sumando. B, ¿cuánto vale B? B vale 50. Sen de su ángulo, que es 30, menos de cuánto vale 60. Aquí es seno, a ver, no, es coseno aquí ya. Mucho cuidado aquí. Esto es coseno, porque ya hemos utilizado la función seno aquí en x. Esto es, aquí es coseno, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí va a ser 60, coseno de 60, menos el vector e. ¿Y cuánto vale e? E vale 40. Ya vamos a acabar, muchachos, ya vamos a acabar. Aquí es un poquito largo, pero una vez que le encuentren la pista, va a ser facilito. Sumamos, calculadoras. ¿Cuánto nos sale? A ver, 30 sen de 70 más 50 sen de 30 menos 60 sen de 60 menos 40. Y me sale negativo. No sé cuánto le sale a ustedes, a ver. Díganme cuánto le sale. ¿Están haciendo la suma o no? ¿O es que yo me he equivocado? Pero si no me equivoco, sí sale negativo. Volveremos a hacer la suma. A ver, 30 sen de 70 más 50. B vale 50, ¿no? Sí, está bien. Sen de 30 menos 60 coseno de 60 menos 40. Ah, ya ves, se ve que cometí un error. Es menos 16,8. Podemos redondear 81. Menos 16,81. Aquí me sale menos 16,81 newtons, ¿no? Porque es las unidades que estamos trabajando. Ahí está. Ya hemos hecho el paso número 2. Hemos encontrado las resultantes del eje X y las resultantes del eje Y. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? El teorema de Pitágoras para vectores. El teorema de Pitágoras para vectores. ¿Ya? Teorema de Pitágoras para vectores. ¿Qué hemos dicho? Que es el teorema de Pitágoras para vectores. Y la resultante va a ser igual a la sumatoria, perdón, a la raíz cuadrada, ya despejadito, de la suma de las resultantes al cuadrado. Resultantes de x al cuadrado y resultantes de y al cuadrado. Eso es para nosotros, ¿lo ve? Matemáticas es distinto, pero es lo mismo, solamente que estamos trabajando con vectores. Resultantes al cuadrado. Listo, trabajamos, reemplazamos valores. Es facilito, ¿no ve? Raíz cuadrada, ¿cuánto es x? 43,92 al cuadrado más y, que es negativo, 16,81. Todo esto al cuadrado. Entonces, todo esto está en raíz. Y esto está elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto me sale eso? Ya estamos terminando. Nos falta un pasito más.
A ver, aplicamos. Podemos hacer de dos formas, ¿ya? Porque a veces las calculadoras suelen fallar. Esas calculadoras no son correctas. Pueden trabajar primero lo de adentro y al final si deciden sacar raíz. O pueden trabajar así. A ver, no sé si se va a ver. Dice, puedo trabajar, voy a hacer de los dos casos. Primero es raíz, luego aprieto este botoncito donde están estos dos cuadraditos, que significa división de arriba y abajo, ¿ya? Pero primero obviamente voy a colocar, ¿no ve lo que está arriba? A ver, raíz, luego, vamos un ratito, esto, ¿no ve cuánto es? 43, perdón, 43,92, todo esto elevado al cuadrado más paréntesis 16,81, todo esto terminal cuadrado. ¿Cuánto nos sale aquí? Sale 326. Vamos a anotar eso, ¿ya? Y vamos a hacer el otro caso también. Eso aquí, 326,49, ¿ya? Ahora, la otra forma, la que les decía, porque puede salir error. Las calculadoras varía por si acaso, no son iguales todas las calculadoras. Primero trabajamos lo de adentro. 43,92, paréntesis, esto al cuadrado, más, paréntesis, 16,81, paréntesis, cuadrado. Y esto me va a dar igual eso. Ahora de este resultado yo quiero sacar raíz, entonces digo raíz de ans. Y sale 47. ¿Cuál de esos dos está correcto? ¿Cuál creen que es el correcto? Muchachos, no se duerman. No se duerman, muchachos. ¿Cuál de los dos es el correcto? ¿Cuál creen que es el correcto? Ya, por si acaso les decía, eso de las calculadoras tienen errores. Ya, en especial las chinitas. Hay que saber manejar esta de la calculadora. Ya, el que está correcto es el segundo que he hecho, por si acaso. ¿Por qué? Porque en las calculadoras normalmente cuando trabajas esto se enreda. ¿Ya? Y es mejor trabajar. Si quieren, háganlo ustedes paso por paso. Eleven esto al cuadrado, les va a dar un resultado, lo anotan. Eleven esto al cuadrado, les va a dar un resultado, lo anotan. Lo suman los dos, les va a dar un resultado. Saquen la raíz de ese resultado y les va a dar este resultado que es 47. Redondeado sería 0,3, ¿ya? Entonces, mi resultante para este ejercicio es 43, perdón, 47,03, ¿no? 47,03. ¿Qué newtons? Ese es el vector resultante de la suma de todos estos vectores. La resultante de la suma de todos estos vectores. Ese es el valor de la, en este caso es Newton igual a fuerza o peso, ¿no ve? Ya, a la fuerza. Entonces, ya he encontrado su valor, ya sé cuánto vale ese valor del vector, pero ahora yo quiero saber dónde está en mis cuadrantes ese vector y con esto terminamos. Quiero saber dónde se encuentra ese vector. ¿Dónde está ese vector? Ya para eso vamos a dibujar nuestro plano cartesiano y vamos a encontrar ese vector. ¿En qué lugarcito está? Quiero saber dónde está ese vector. Y vamos a aplicar esto, ¿no ven? Plano de coordenadas, tal como está, no sé si me está saliendo bien. Esto es Y positivo, X positivo, rapidito, Y negativo y con esto terminamos, ¿ya? Listo. ¿Cómo voy a saber dónde se encuentra ahora? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo sé dónde se encuentra ahora ese vector? Fácil, pues fácil, muchachos, fácil. Aquí, esto me está dando la posición de los
vectores. Estos dos datos me está dando la posición, ¿ya? Esto me dice que la resultante de estos me va a dar un punto. Me dice que en X positivo está en 43,9. Podemos redondear a 44, ¿no ve? Me voy a mi plano y lo voy a hacer de 10 en 10. Digamos que aquí es 10, aquí va a ser 20, aquí va a ser 30, aquí va a ser, hagamos un poquito más grande. Plano, hasta ahí. Y más o menos aquí va a ser 40. ¿Cuánto dice? 43. Bueno, más o menos por aquí va a ser 43. ¿Vale? Ahí está. Ahí está 43. El otro es menos 16. ¿En qué eje está? En el eje Y. Casi 17. Entonces voy a igualar con esto. Si aquí es 10, negativo por si acaso, más o menos por aquí debe ser un 17. ¿No ve? Vamos a unir los puntitos y aquí se va a encontrar, lo voy a borrar ya, más o menos ahí va a estar. Pero, ¿qué ángulo tiene ahora eso? Y ese es el paso número 4, ¿no ve? El paso número 4 me dice que para saber qué ángulo tiene ese vector, parece que ya sabemos dónde se encuentra, aplicamos la siguiente formulita, ¿no ve? Decía, tangente del ángulo va a ser igual a las resultantes de Y sobre las resultantes de X. Necesito saber el ángulo, despejo. Esto que está multiplicando pasa al otro lado con negativo. ¿No ve? Tangente inversa, perdón. Perdón. El ángulo va a ser igual a tangente inversa de las resultantes de X sobre las resultantes de, resultantes de Y sobre resultantes de X. Listo. Aplico, reemplazo valores. ¿Cuánto va a ser aquí? Tangente inversa va a ser igual. ¿Cuánto es X? Aquí está, ¿no ve? Menos 1681 sobre X, que es 43,92. Aplico calculadora. ¿Cuánto me sale ese valor de ese ángulo? Trabajamos. Decimos tangente inversa, shift tangente va a ser igual. A ver. No importa. Primero lo de arriba. Menos 16,81 dividido entre 43,92. ¿Cuánto me sale? Menos 20,94. Menos 20, aquí me sale el ángulo. Menos 20,94. ¿Podemos redondear? Sí, podemos redondear. Y vamos a tener aquí que el ángulo va a ser menos 21 grados. Podemos hacer con transportadores, ¿no ve? Podemos hacer. Ahora, este menos 21 grados, ¿dónde se encuentra? Va a ir negativo con relación al eje X, porque me está dando negativo, o sea, hacia abajo. Por lo tanto, mi vector resultante está aquí. Y con esto terminamos el ejercicio. Ahí está. Este es mi vector resultante que tiene un ángulo de menos 21 grados. Ahí está, muchachos. Listo, eso es vectores por métodos analíticos. Listo, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Yo les voy a mandar el link para la clase. Y ahí les voy a avisar. ¿Listo? Listo, muchachos. Nos vemos la siguiente. Ya me avisan qué más quieren que les ayude. Yo les voy a estar ayudando.
Listo, pueden disponer de su tiempo, muchachos. Chao, chao. No.